continuar, estimados amigos, y vamos a entrar con estos 5 puntos que son muy importantes para hablar de un Estado de, de derecho constitucional. Vamos a empezar, compañeros. Ahí voy, permítame un momento. Muy bien, vamos a empezar. Primero, seguimos con este criterio. Más principios que reglas. ¿Qué significa esto? Bueno, en un llamado Estado de Derecho, ¿qué es lo que impera, mis queridos maestros? ¿Qué es el punto más importante de debate dentro de un Estado de Derecho? La norma, ¿verdad? En este caso en particular, vamos a tomar una posición más importante sobre los principios. ¿Sale? Es la base fundamental. Es la piedra angular donde vamos a debatir. Entonces empezamos con esto. Decimos lo siguiente. Más principios, es decir, más argumentación constitucional, más elementos axiológicos que reglas. ¿Ok? Entonces, este es un primer elemento que hay que considerar. Por encima de las reglas se encuentran los principios. Y en el debate de este precepto constitucional vamos a encontrar nosotros la tutela más amplia en la esfera de derechos. Vamos a aplicar más ponderación que subsunción. Primer punto. Segundo punto. Decimos más ponderación que subsunción. Muy bien. Empezamos con el primer elemento, la subsunción. ¿Qué es la subsunción? Bueno, la subsunción es la aplicación de la norma a un caso en concreto. Subsunción. Muy bien. En este sentido, lo que vamos a revisar es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos nuestra premisa mayor, que es el aspecto normativo. Las reglas, los principios que establece la norma. Nuestra premisa menor, que es el caso en concreto. Y el vínculo que existe entre el caso con la norma es lo que se le llama como causalidad. Y en este punto vamos a llegar a la conclusión. La aplicación de la norma a un caso concreto. Eso es la subsunción. Por otro lado, vamos a tener nosotros el tema de la ponderación. En la ponderación hay un juicio de valor. En la ponderación vamos a poner en la balanza principios y valores. Muy bien. La subsunción se basa en reglas. En la ponderación, entonces va a implicar esa balanza, va a implicar que vamos a poner ahí a los derechos. Muy bien, aquí vamos. Aquí está nuestro ejercicio de ponderación. 2 derechos que se van a encontrar en esa pugna. 2 derechos fundamentales que son reconocidos, que son tutelados por el ordenamiento jurídico. Entonces nos encontramos principios que se encuentran en esa disputa. ¿Cuál de ellos vamos a aplicar? Bien, interpretación conforme y principio pro persona. Vamos a analizar el acto de autoridad administrativo, legislativo
o jurisdiccional, vamos a analizarlo a la luz de la constitucionalidad, de la convencionalidad. Muy bien. Y en ese punto vamos a hacer un ejercicio de interpretación conforme. Y también el principio pro persona. La norma más favorable, la norma que menos restrinja, la norma que menos vulnere los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. Entonces, estos son preceptos que vamos a verificar. Muy bien. Y en ese sentido, vamos a aplicar la norma que más favorezca, la norma que menos restrinja, la norma que menos vulnere. Muy bien. Continuamos y, por ejemplo, vamos ahora a revisar otro tópico que también es muy interesante y vamos a señalar la omnipresencia de la Constitución. Bien, antes, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de una materia en particular, lo que normalmente se hacía era que el especialista pues analizaba una ciencia en particular y no tendría que entrar a ningún debate de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, en este caso, un abogado que se dedicaba, por ejemplo, a la cuestión penal, era más que suficiente que conociera las normas sustantivas y adjetivas en materia penal. Sustantivas, los códigos penales, tanto federal, local, inclusive normas especiales, ok, y adjetivas que tiene que ver con temas de naturaleza procesal. Era lo que tenía que saber un especialista sobre esta materia. Y así podríamos irnos sobre muchas materias, ¿eh? Hoy en día ya no es suficiente. El penalista también tiene tiene que convertirse en un constitucionalista. ¿Por qué? Porque no le basta con esto para dirimir una controversia en materia penal. Hoy va a entrar también a debates sobre cuestiones de control de constitucionalidad en su vertiente y control de convencionalidad, ambos en su vertiente de control difuso. ¿Sí? Es decir, cualquier materia que ustedes me digan, cualquiera, la base se encuentra en estos preceptos. Hay un ejercicio de interpretación conforme, hay un principio pro persona. Entonces la Constitución está presente en todas las áreas. Siguiente punto. Decimos, hay una omnipresencia judicial. ¿Y qué significa eso, abogados? Bueno, lo que significa es que el juez toma un papel ponderante a partir del neoconstitucionalismo. Si bien es cierto, la función del legislador es importante, es fundamental, lo que va a ser más importante va a ser la cuestión, mis queridos maestros, de las funciones que realicen los jueces. ¿Vale? ¿Cómo vamos a ver esto? Bien, significa, aquí tenemos las normas, aquí tenemos las leyes, pero ¿qué creen?
muchos de los temas sociales más importantes no se debaten aquí, se debaten en los tribunales, se debaten en las resoluciones que van a contemplar los jueces, ¿sale? Tanto a nivel interno como también a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Por encima de lo que estas normas señalen, hay una presencia más palpitante, más importante, más trascendental de los jueces. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Decimos, la coexistencia de una constelación plural de valores, ¿sale? Hay más valores que reglas. Las reglas se quedan con el principio de interpretación de subsunción. Aquí se quedan las reglas. Muy bien. Hoy en día la cuestión es mucho más amplia porque hoy se debaten de valores, se debaten de principios. Esos son los puntos más importantes, valores y principios. Seguimos en nuestra exposición y vamos a ver, mis queridos amigos, otros aspectos muy importantes como lo referente a un tema de un llamado juicio de ponderación. Muy bien. ¿En qué consiste este juicio de ponderación? Decimos, cuando existe un conflicto de naturaleza constitucional, no es posible resolverlo solamente mediante un criterio de especialidad. En este caso, el juez, ante un caso concreto, puede encontrar que la norma contraviene lo que dice la Constitución y en ese punto va a declarar su invalidez haciendo un argumento de naturaleza constitucional. Hace un ejercicio de ponderación. Entonces, un juez ante un caso en concreto tendrá que hacer este ejercicio. Es decir, el juez valorará la norma que va a aplicar a un caso en concreto. Aquí está, la norma. Muy bien. Esta norma de naturaleza sustantiva, ¿sale? De naturaleza adjetiva. Esta norma se analiza a la luz de la Constitución, a la luz de la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. En este punto, cuando hacemos nosotros este ejercicio de interpretación conforme, si la norma controvierte la Constitución, no la vamos a aplicar. Entonces, partimos de un análisis axiológico de la aplicación de un caso concreto, de la aplicación de un caso en particular. La ponderación nos ayuda a verificar ese juicio de valores y determinar cómo vamos a resolver ese caso en concreto. Muy bien. La ponderación se está convirtiendo en un método importante en la solución de conflictos. Muy bien.
principios y reglas. Vamos a romper un poco el aspecto jerárquico porque lo que vamos a garantizar es lo siguiente. Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto o mayor importancia será la satisfacción del otro derecho. ¿Esto qué significa? Que dos derechos se encuentran en pugna. Ok, dos derechos se encuentran ahí en coalición. Muy bien. En este punto, ¿qué es lo que va a determinar inclinar balanza? Porque ambos van a considerar que su derecho ha sido vulnerado, que su derecho ha sido afectado. Pondremos en la balanza ambos derechos y en este caso vamos a hacer un ejercicio de ponderación aplicando la norma más favorable, aplicando la norma menos restrictiva, aplicando la norma que menos afecte los derechos fundamentales del gobernado. ¿Sí? Son derechos que se encuentran en coalición. La temática no es sencilla. El debate se convierte en un debate complejo sobre derechos. No es fácil el tema, ¿eh? Requiere un ejercicio axiológico muy importante. En este punto, no se trata de establecer jerarquías, porque esto no puede ser así, sino poner los derechos en la balanza, los valores, los principios, interpretación conforme, principio pro persona. Y vamos a ver cuál de estas disposiciones garantiza, protege, amplía, aplica un derecho de forma más protectora. Esto es lo que conocemos como un ejercicio de ponderación de derechos. ¿Está claro? ¿Sí, abogados? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a continuar. Denme un segundo, les voy a compartir otro video. Ahí voy. El garantismo de Ferrajoli en un minuto. El garantismo es la ideología jurídica que entiende el derecho como el conjunto de los límites al sistema de poderes y de los vínculos idóneos para asegurar la máxima efectividad de las declaraciones y principios constitucionales. Es un esquema político fundado sobre derechos individuales, cuyo propósito fundamental es prevenir los abusos de la autoridad. Luigi Ferrajoli sostiene el garantismo sobre 4 criterios axiológicos: la igualdad jurídica, el nexo entre derechos fundamentales y democracia, el nexo entre derechos fundamentales y paz, y los derechos fundamentales como la ley del más débil. El florentino, nacido en 1940, postula la separación entre el derecho y la moral, entre el delito y el pecado, entre la validez y la justicia. Muy bien. Bien, vamos a ver, empezamos. El maestro José Torres comenta que los derechos deben ser el mismo orden, es decir, ambos deben ser de orden constitucional, partiendo que son principios y valores, por supuesto, porque a final de cuentas ambos pertenecen al mismo rango constitucional.
Porque si habláramos de norma, hablaríamos de reglas y no tendrían que ser la base de un argumento, de un ejercicio de ponderación. Efectivamente, maestro, en este supuesto vamos a poner, en este caso, las normas que contemplen principios y valores, que en este caso es la norma constitucional. Muy bien, maestro, excelente comentario. Muy bien. Bien, continuamos y vemos, por ejemplo, la postura de Luigi Ferrajoli en relación a este tema de el neoconstitucionalismo, lo que él conoce como el paleopositivismo. En este punto, Ferrajoli contempla la Constitución, ¿sale? Tiene que tomar como referencia principal en el tema de elaboración de las leyes, no tanto el formalismo de los congresos al momento de su creación. Lo más importante en este caso es que las normas sean garantes, es que las normas sean protectoras de los derechos fundamentales. Entonces, este es un punto crucial que vamos a tomar en consideración desde esta perspectiva del garantismo de Luigi Ferrajoli. En este punto de partida, Ferrajoli nos habla, por ejemplo, de un Estado democrático de derecho, que es donde se va a nutrir el garantismo. Dentro de el Estado democrático de derecho, nos vamos a encontrar con lo siguiente. A ver, la Constitución va a establecer sus mecanismos de protección, de tutela. En este punto tiene una mayor eficacia, tiene un papel más dominante el poder judicial y no así el parlamento. Lo que vamos a hacer en este Estado democrático de derecho es garantizar la mayor protección de los derechos fundamentales del gobernado, la ley del más débil, la protección más amplia dentro de el Estado democrático de derecho. Y Ferrajoli también distingue entre dos elementos importantes. Cuando divide al Estado de Derecho en un Estado de Derecho legislativo y un Estado de Derecho constitucional. ¿Cuál es el Estado de Derecho legislativo? Lo que ya conocemos nosotros. Es decir, en este punto tenemos la soberanía del pueblo que le confiere a un órgano facultado para la creación de la ley. La validez de esta norma se la da el proceso que tuvo para su creación. Muy bien. Mientras que en un Estado de derecho constitucional, el pueblo se va a someter al mandamiento de la Constitución que garantiza, que protege, que tutela de forma principal los derechos fundamentales. Este es un punto importante. Mientras que en el Estado de Derecho legislativo hay un sometimiento a la ley, en el Estado de Derecho constitucional tenemos más principios, más valores. Por eso, desde esta perspectiva, vamos a someternos voluntariamente al mandato de la Constitución y a la tutela y respeto de los derechos fundamentales. Muy bien. Ok, seguimos. Y continuando con la teoría ferrajoliana, destacamos lo siguiente. Decimos, ahí va, el garantismo.
una tesis metodológica que busca una aproximación al derecho y mantiene la separación kelseniana entre el ser y deber ser, entre la efectividad de la norma y entre la efectividad y la normatividad. Muy bien. Al final de cuentas, el garantismo se convierte en una tesis muy importante para asegurar que la base y el fundamento del Estado está en la protección, está en la tutela y el reconocimiento de esos derechos. Mientras más el Estado procure esta protección, podríamos decir que es un Estado de derecho constitucional. Pero además de este primer punto metodológico, hay que analizar un aspecto práctico del garantismo. Y en ese punto de partida vamos a analizar este doble aspecto, tanto el metajurídico, el jurídico y el sociológico. Metajurídico, juicio de valoración, juicio de ponderación, enjuiciamiento moral del derecho. Analizando en este aspecto principios, ¿vale? Analizando el tema de valores. Ese es el punto crucial de este aspecto metajurídico. En el aspecto jurídico, el enjuiciamiento interno del derecho, la cuestión de la creación de la norma. La norma va a tener su validez de conformidad con la Constitución que le da origen, que le da sustento, de conformidad con el órgano legislativo, creador de la ley y su proceso de creación. A partir de este punto se analiza la norma desde un punto de vista interno. Pero tenemos otra cuestión, el aspecto sociológico. Y dentro de su aspecto sociológico, lo que vamos a verificar es una efectiva tutela, una efectiva aplicación. De no ser esto, compañeros, ¿para qué tenemos al derecho? De nada nos sirve que la norma sea derecho vigente. De nada nos sirve, compañeros. ¿Por qué? A ver, aquí tenemos el derecho. Hablando del derecho vigente, es una norma que se considera, escuchen cómo pongo, se considera de aplicación obligatoria en un espacio, ¿sale? En un tiempo y con efectos generales. Aquí lo tenemos, se considera. Pero en este caso, cuando hablamos del derecho positivo, hablamos del elemento de su efectividad. Entonces, en este aspecto sociológico, pues la norma debe de aplicarse. La norma tiene que materializarse. Si no, pues ¿para qué, verdad? ¿Cuál es el objeto? Muy bien. Ok, avanzamos y vemos nosotros, después de estos tres elementos, el plano metajurídico. La separación entre el ser y el deber ser, entre el derecho y la moral, el derecho y la justicia. Muy bien. Entonces, en este punto vamos a verificar que el garantismo
se convierte en un instrumento fundamental para asegurar que el Estado garantiza mi dignidad personal, va a proteger mis derechos fundamentales, establece los mecanismos que en caso de que estos derechos sean vulnerados, ¿cómo los voy a hacer valer? ¿Cómo se van a garantizar? ¿Cómo van a ser efectivos? Bien, después de analizar la postura ferrajoliana en relación al neoconstitucionalismo y principalmente partiendo del análisis del garantismo, también Luigi Ferrajoli nos hace un comentario muy importante entre estos tres elementos: derechos humanos, ¿vale? Derechos fundamentales, ok, y sus garantías constitucionales. Muy bien, los derechos humanos inherentes a nuestra propia naturaleza. Gozamos de ellos por el simple hecho de ser seres humanos y el Estado me los tiene que reconocer. Para hacerlos más efectivos, estos derechos los vamos a positivizar, los vamos a plasmar en una constitución, en una norma fundamental, ¿vale? En un tratado internacional de derechos humanos para asegurar su tutela, para asegurar su protección, para asegurar que no van a ser menoscabados estos derechos. Y por supuesto, concluimos con el análisis de sus garantías, los medios procesales para combatir actos que vulneren estos derechos, los principios y criterios que se deben de tomar para asegurar la supremacía, para asegurar la efectividad de estos derechos. Muy bien. Ok. Terminamos un autor del neoconstitucionalismo, empezamos con otro. Vamos con un jurista alemán de nombre Robert Alexi. Ahí va. Las normas principio, según Robert Alexi, en un minuto. Robert Alexi, en su teoría de los derechos fundamentales, sostiene que los principios están concebidos como 1. Mandatos de optimización que se cumplen en la mayor medida de las posibilidades reales. 2. Su estructura está conformada por proposiciones en las que no existe un supuesto de hecho ni consecuencias jurídicas. Son enunciados abiertos que se autoexplican. 3. Están dotados de un alto grado de vacilación, pues corresponden a una descripción vaga y genérica, cuya función es dinámica. 4. Son normas escritas en lenguaje deóntico, el deber ser normativo. Y 5. La colisión de principios conduce a sustituir el silogismo deductivo por la ponderación. Esto es, en casos concretos, un principio debe retroceder en favor de otro. Maestros, Robert Alexi. ¿Qué vamos a comentar sobre Robert Alexi? Muy bien, iniciamos. Desde la perspectiva del neoconstitucionalismo, Robert Alexi nos hace un planteamiento sobre el rango máximo, ¿sale? La máxima fuerza jurídica, la máxima importancia y la máxima indeterminación.
Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos puntos que analiza Robert Alexy en relación al denominado neoconstitucionalismo. Empezamos por el primer parámetro, lo que se conoce con el nombre de el rango máximo. Iniciamos. Decimos. Ahí va. Muy bien. Dice Robert Alexy, jurista de origen alemán. Dice, escuchen bien, los derechos fundamentales se encuentran reconocidos en la Constitución. ¿Sale? Entonces, el principio es lex superior derogar leggi inferiori. En este punto, el derecho federal prima sobre el derecho de los estados. Y si los estados establecen una norma que contravenga estos derechos fundamentales, va a ser considerada como una norma inconstitucional. ¿Sí? A ver, reitero. Aquí tenemos a la norma federal, la Constitución. Esta Constitución es la base, es el fundamento, es el sustento de nuestro Estado. La norma constitucional es la base del ulterior ordenamiento jurídico. Somos un Estado federal. En ese Estado federal, ¿vale?, tenemos un sujeto de derecho internacional, el Estado federal, y vamos a tener distintas entidades federativas. Estas entidades federativas van a tener sus respectivas constituciones. En teoría, estas constituciones que vemos acá no pueden ir en contra, no pueden controvertir a la norma constitucional. En el caso que sean contrarias, estas normas deberán quedar sin ningún efecto. ¿Sí? Si contradicen, si vulneran. Si por el contrario, estas normas ampliaran los derechos, pues va, principio pro persona, lo que más favorezca, lo que más amplíe la esfera de derechos. Muy bien. Entonces, si la contradice, es inconstitucional. Y en ese sentido, Alexy nos comenta que toda norma que surja de la Constitución que la contradiga debe ser dejada sin efectos, debe declararse inconstitucional y debe ser retirada del ordenamiento jurídico. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Ya vimos el rango máximo. Ahora vámonos con la máxima fuerza jurídica. ¿Sí? Los derechos fundamentales son la base de todos los poderes. ¿Sí? Es el fundamento. En la República Federal de Alemania, nos dice Robert Alexy, se van a observar los derechos fundamentales que van a ser protegidos, que van a ser tutelados, que van a ser objeto de protección desde los tribunales inferiores
hasta el Tribunal Constitucional. El control judicial se extiende sobre los otros tres, sobre todos los poderes. ¿Qué significa todo esto, mis estimados maestros? Bueno, ahí va. Los derechos fundamentales van a ser protegidos. Los derechos fundamentales van a ser protegidos por órganos de primera instancia, por órganos de apelación, por tribunales federales, ¿sale? Por el Tribunal Constitucional. Es decir, al final de cuentas, estos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución los voy a hacer valer desde la primera instancia en la apelación ante tribunales federales y en última instancia ante el Tribunal Constitucional. Las funciones del Poder Judicial van a verificar la actuación de los otros poderes del Estado. ¿Se entendió esta descripción, abogados? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Y dice, vámonos por el tercer punto de Robert Alexi. Llegamos a una cuestión en la cual hablamos de la máxima importancia. Compañeros, este es el rango de protección, este es el rango de tutela de protección de derechos. Los derechos fundamentales es la estructura básica de la sociedad y como consecuencia el fundamento del Estado de Derecho constitucional. No es menor la protección, es decir, esta Constitución, si bien es cierto, regula la división de funciones, regula al Estado, lo más importante para un Estado del neoconstitucionalismo es la tutela, la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. La base de este nuevo Estado está en proteger de forma amplia los derechos fundamentales. ¿Se comprende, maestros? ¿Sí? Bien. Último punto de la teoría de Alexi. Nos hace mención a un tema llamado la máxima indeterminación. ¿A qué se refiere con esto? ¿No suena contradictorio que sea indeterminado? Todo lo contrario. Escuchen, máximo grado de indeterminación. Decimos, señala, no se puede deducir lo que representan los derechos fundamentales solamente del análisis de la ley fundamental. ¿Sale? Abogados, si ustedes dicen, yo soy garante de los derechos porque soy conocedor del texto constitucional, no es suficiente. No es suficiente que yo diga, voy a leer lo que aquí se encuentra establecido para decir que está ya la máxima protección de los derechos fundamentales. No me basta con lo que a la letra dice la norma fundamental. No es suficiente. No es suficiente. Es un máximo grado de indeterminación. ¿Por qué?
Porque yo tengo que irme a las resoluciones, a las sentencias del Tribunal Constitucional, a su interpretación. ¿Vamos bien? Es decir, si yo quisiera ampliar en los alcances de los derechos fundamentales contemplado en el artículo 16 de la Constitución, no me basta con conocer el texto. Tendría que ser yo mucho más ambicioso en este tema y voy a ver qué ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los derechos que se encuentran contemplados en el artículo 16. Por poner un ejemplo, ¿se va comprendiendo? Es decir, en pocas palabras, de conformidad con Robert Alexy, es más importante que conocer lo que dice este texto, más importante es ver cuál es la posición, cuáles son los criterios, cómo ha interpretado el órgano de mayor jerarquía constitucional a ese documento, a ese texto, a través de juicio de ponderación, a través de un juicio de valoración. ¿Sí comprendemos a Alexy? ¿Sí? Bien. Bien, mis estimados maestros. Continuando con este ejercicio, ya llevamos dos autores, Luigi Ferrajoli y Robert Alexy. Muy bien. Mi estimada maestra Silvia Inés León Rodríguez dice cuando ya son casos particulares. Bueno, es de que al final de cuentas, mi estimada maestra, deberá, por ejemplo, y es un excelente comentario el que usted me realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de nuestra tradición jurídica, partimos sobre un tema referente llamado la relatividad de las sentencias. Es decir, en este punto, la resolución que dicten los tribunales normalmente se limita a las partes que se encuentran involucradas, sin hacer ninguna declaración general. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, el caso por caso, cómo se va resolviendo. Como lo diría en Democracia en América, Alexis de Tocqueville. En golpe de jurisprudencia, caso por caso se construyen los nuevos derechos. Pero bueno, a partir de lo que conocemos como el precedente judicial, si no más recuerdo, es una reforma al Poder Judicial, creo que de finales del 2021, conformaría un criterio en la cual un solo asunto, cuando es resuelto por el Pleno de la Corte, aprobado por lo menos por 8 ministros, o en el caso de las salas, aprobado por lo menos por 4 ministros, esta resolución de un solo caso va a generar un criterio vinculante y obligatorio. Es decir, pareciese que estamos entrando a un sistema muy similar al common law, en donde las decisiones de los jueces tienen esa fuerza de precedente judicial. Recuerden la locución inglesa que dicen los tribunales: Judge may law. Los jueces hacen el derecho. Muy bien. Ok, bien. Avanzamos, mis queridos maestros, y vámonos con un autor italiano. En este caso vamos a hablar de Paolo Comanducci. ¿Sale? Paolo Comanducci nos habla en relación del neoconstitucionalismo a partir de estos 3
preceptos, como método, como teoría y como ideología. ¿Listos, abogados? Bien, vamos a empezar, maestros. El método. Ahí va. Desde la perspectiva del método, vamos a seguir haciendo esa conexión entre derecho y moral. En este punto vamos a verificar la supremacía de la Constitución sobre las leyes que de ella derivan. Es decir, seguimos hablando de un positivismo jurídico en la cual existe una jerarquía normativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que la norma secundaria que deriva de la Constitución, en general, no debería controvertir, no debería contradecir lo que dice esta norma suprema, porque esta norma suprema es la base, es el fundamento del ordenamiento jurídico. Entonces, en este punto de vista metodológico, Paolo Comanducci, al igual que Kelsen, nos comenta que la eficacia de esta norma implica no contradecir a la norma de origen, a la norma base, a la norma que es el fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ok, vamos a continuar. Seguimos. Continuando con este análisis, mis queridos maestros, vemos el aspecto teórico. ¿En qué consiste este aspecto teórico? Muy bien. Recuerden que ya hablamos de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Ya hablamos de la supremacía constitucional, pero el punto más importante es que la norma constitucional va a ser interpretada a partir de valores y principios fundamentales, que es muy distinto al debate normativo de las leyes derivadas de la Constitución, lo que nos comentó el maestro José Torres, ¿no? Al final de cuentas, cuando hablamos del ejercicio de ponderación, vamos a hablar de valores y principios, no de reglas, porque las reglas no entran en el mismo parámetro para convertirse en un ejercicio de ponderación. Muy bien. Y verificamos en este punto el tema llamado ideológico. Cuando planteemos el punto ideológico, destacamos: la Constitución limita al poder político. No puedes hacer más allá de lo que establece la Constitución. Vamos a hablar de los mecanismos que tutelan, de los mecanismos que protegen, de los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales del gobernado. Al final de cuentas es el punto crucial. ¿Cómo limito al poder político? Aquí está. Esta es mi Constitución y aquí se encuentra la división de poderes. Si a través de sus respectivas competencias la autoridad lesiona, la autoridad vulnera, la autoridad restringe, la autoridad causa una afectación a los derechos fundamentales del gobernado, a través de las garantías, a través de estos mecanismos, vamos a combatir actos de autoridad que sean contrarios a la Constitución y en la medida de lo posible vamos a restablecer al gobernado
en el goce de sus derechos, en la medida de lo posible, vamos a regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Muy bien. Ok. Terminamos con Paolo Comanducci y ahora vamos a empezar con otro autor. En este caso estudiamos a Juan José Morezo, que nos habla de dos temas muy importantes, la subsunción y el tema de la ponderación. Muy bien. Cuando nosotros hacemos referencia a la subsunción, implicaría la aplicación de la ley a un caso concreto. Y en ese punto basta con el cumplimiento de la regla. Nada más. Aplicamos la ley a un caso en concreto, aplicando la hipótesis normativa que contempla esta disposición y vamos a aplicarla a un caso concreto. Premisa mayor, mi aspecto normativo, ¿sale? Premisa menor, ¿sale? El acto de autoridad, el acto que vulnera los derechos fundamentales y mis respectivas conclusiones. Es más que suficiente con la subsunción para que el juez aplique la norma al caso concreto. Y verificamos el tema de la ponderación, porque en este punto es una actividad que va a conllevar a un ejercicio valorativo, a un ejercicio axiológico, a un ejercicio de confrontación de derechos. Y en este punto, lo que va a verificar el juez, la norma más favorable, la norma menos restrictiva, la norma que más proteja, que más garantice los derechos fundamentales del gobernado. Pero como comentó el maestro José Torres, hablamos de principios y valores que se encuentran dentro de la misma eficacia normativa. Muy bien. Ok, después de analizar a Juan José Morezo, es importante que analicemos a otro autor y ahora vamos a hablar de Luis Prieto Sanchís, ¿sale? Y él nos habla de tres postulados importantes en relación al neoconstitucionalismo: el Estado de Derecho, la teoría del derecho y la ideología. Empezamos con el Estado de Derecho. ¿Y qué vemos aquí, mis estimados maestros? Muy bien. Verificamos lo siguiente. Vemos nosotros que dentro del Estado de Derecho tenemos a esta norma fundamental, base del sistema normativo. Esta constitución establece y crea los poderes constituidos. En este caso tenemos al órgano legislativo cuya función, cuya atribución es la creación de la ley. Muy bien. Y en ese caso, el Estado de Derecho significará que la autoridad, ¿sale? El acto de la autoridad que puede ser legislativo, ¿sale? Que puede ser administrativo, ¿ok? Que puede ser jurisdiccional. En todos estos aspectos vamos a verificar que se van a someter
estas autoridades al cumplimiento de la ley, porque esta ley tiene su origen en la norma constitucional, en la norma suprema. Muy bien. Ok, continuamos. Y como teoría del derecho, vamos a ver lo que comentamos con Carl Schmitt. La Constitución es una decisión. La Constitución es un acto político. La Constitución es un acto fundante. En ese sentido, mis estimados maestros, cuando se plasmó la Constitución de 1917, en ese lugar de la ciudad de Querétaro se plasmaron los ideales, las aspiraciones, las metas, hacia dónde quiere llegar el Estado, hacia dónde quiere llegar nuestro país, cuál es su corazón del pueblo de México, se encuentra plasmado en ese documento fundamental, la base, su raíz, hacia dónde quiere llegar. Muy bien, y bueno, mis estimados maestros, llegamos al punto de una constitución ideológica. ¿En qué consiste? Maestros, vean que la Constitución tiene estas armas, estas garantías para protegerla. Soy la norma fundamental y tengo mis mecanismos de defensa. ¿Para qué los tengo? Para que no me vengan a causar una afectación que deje sin protección los derechos fundamentales de las partes. ¿Para qué? Para que sean efectivos estos derechos fundamentales frente a actos de terceros. ¿Para qué? Para que todo acto de autoridad contrario se suspenda, se deje sin efectos, se retribuya al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Y para eso tenemos la función tan importante que tienen los jueces para hacer valer los mecanismos de protección que nuestra norma suprema, que nuestra norma constitucional contempla. ¿Sale? Por ejemplo, dentro de algunos mecanismos de control de constitucionalidad, podemos destacar, por ejemplo, el que se regula en el artículo 103 y 107 de la Constitución, el denominado juicio de amparo. Lo que regula el artículo 105, fracción 1 de la Constitución, a través de la llamada controversia constitucional. Lo que regula el artículo 105, fracción 2, a través de la llamada acción de inconstitucionalidad. Solamente por hacer referencia a los mecanismos jurisdiccionales que protegen a la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, por lo que respecta a esta tutela de protección, también tenemos a los sistemas de control de constitucionalidad. En este tema, dentro de los sistemas de control de constitucionalidad, tenemos el político, ¿sale? Tenemos el jurisdiccional, ok. Dentro de este jurisdiccional tenemos el difuso, tenemos el concentrado, tenemos el control de constitucionalidad abstracto, ¿sale? Y tenemos el control de constitucionalidad concreto. Ok. El político
Se le encomienda la defensa de la Constitución a órganos legislativos y órganos administrativos. Les pongo un ejemplo del legislativo. Artículo 110, juicio político. Artículo 111, declaración de procedencia. Administrativo. Artículo 102, apartado B. La función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos para investigar violaciones a los derechos humanos. El control de constitucionalidad jurisdiccional se le encomienda a los jueces. El difuso a todos, sin importar su jerarquía, sin importar su materia, sin importar su especialización, todos deben de velar porque la Constitución se mantenga como la norma suprema, como la norma base, como el fundamento de todo el sistema jurídico. Muy bien. Mientras que en el concentrado vamos a encontrar nosotros la cuestión, mis queridos amigos, de que la defensa de la Constitución se le va a encomendar al Poder Judicial de la Federación, que la va a ejercer, mis queridos amigos, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, de los juzgados de distrito, del Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Ok. Abstracto. No se necesita de un acto que vulnere, que lesione, que restrinja estos derechos. Es decir, de forma preventiva, a priori, se garantizan los derechos que reconoce la Constitución y se combate el acto que la pudiese vulnerar. ¿Qué ejemplo tenemos en un control abstracto? Tenemos el artículo 105, fracción 2, cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, entonces en este supuesto sí podemos mencionar un control abstracto. Como tal, todavía no hay un acto que vulnere el derecho fundamental del gobernado, pero lo que buscan a través de la acción de inconstitucionalidad algunos entes públicos es de que la norma que sea contraria a la Constitución quede sin efectos. Y el control concreto, ¿qué necesita, maestros? El control concreto necesita de una afectación, necesita de una vulneración, necesita de un acto que restrinja, porque si no, no va a proceder. Un ejemplo de control concreto de constitucionalidad lo tenemos en el juicio de amparo y también lo tenemos en el caso de la controversia constitucional. ¿Se entiende, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Ok. Y continuando con este autor, vamos a concluir, mis queridos amigos, con el tema de Luis Prieto Sanchis, con la llamada Constitución transformadora. ¿Qué significa esto? Compañeros, ya no va a tener un protagonismo fundamental el Congreso.
Ahora la principal función para hacer valer los derechos que reconoce nuestro texto fundamental, nuestra Carta Magna, no es el poder legislativo, son las resoluciones de los jueces, es la interpretación que va a realizar el Poder Judicial. Ese es el punto crucial sobre la Constitución transformadora. Bien, terminamos con Luis Prieto Sanchís y verificamos el criterio de otro autor. En este caso vamos a mencionar Juan Antonio Enrique Pérez Luño. Cuando este autor nos habla del Estado constitucional, nos dice lo siguiente. Punto número 1. Desplazamiento de que la ley es la primicia a la Constitución. Es decir, antes las autoridades dentro del respectivo ejercicio de sus funciones, lo que ellos velaban en primer lugar es por el cumplimiento del control de legalidad. Es decir, la autoridad se sometía al cumplimiento de la ley. Hoy vamos más allá. Es decir, hoy la autoridad va a verificar un ejercicio tanto de control de constitucionalidad, como de convencionalidad. Muy bien. Entonces, en este punto vamos a ver que por encima de este principio de primacía de la ley se encuentra el principio de primacía de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Segundo punto, para hablar de un Estado de derecho constitucional, decimos el desplazamiento de la reserva de la ley a la reserva de la Constitución. La Constitución omnipresente, bueno, más bien con esta imagen queda mejor. La Constitución omnipresente sobre todo nuestro país, sobre todas las instituciones. No hay ningún acto que quede fuera del parámetro de constitucionalidad. Entonces, bajo este punto, vamos a prevalecer el reconocimiento de derechos que esta Constitución y que los tratados establecen. Y concluimos con Juan Antonio Pérez Luño, señalando que vamos a desplazar el control jurisdiccional de legalidad para hablar al control jurisdiccional de constitucionalidad. ¿Qué significa? Lo que ya hemos dicho, la autoridad, antes de verificar el cumplimiento de la norma secundaria, va a hacer un ejercicio de interpretación conforme. Analiza esta norma a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Y si esta norma contradice estos preceptos, lo que va a ocurrir es de que la tendrá que desaplicar, porque va a prevalecer el control jurisdiccional de la constitucionalidad por encima del control jurisdiccional de la legalidad. ¿Sí quedó claro el ejemplo, mis queridos maestros? ¿Sí? Bien, vámonos con los últimos autores. Empezamos con Peter Heberle. Ahí va, déjenles comparto lo siguiente. La interpretación constitucional, según Peter Heberle, en un minuto.
El jurista alemán Peter Haberle señala que la interpretación constitucional es el quinto método de interpretación jurídica y se suma a los otros 4 métodos clásicos de interpretación: gramatical, lógico, histórico y sistemático. Destaca la inexistencia de un orden jerárquico entre los distintos métodos de interpretación y la necesidad de su utilización combinada. Afirma que este análisis jurídico es un procedimiento público y pluralista, por lo que se debe tener en cuenta el contexto cultural y social. Finalmente, Haberle sostiene que siempre se debe tener presente los principios de interpretación constitucional: unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, eficacia integradora y fuerza normativa, además de otros métodos desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina comparada. EGACAL, Escuela de Derecho. Muy bien, estimados amigos. Bien, seguimos analizando los temas de neoconstitucionalismo y ahora vamos a partir por otro autor. En este caso vamos a mencionar a Peter Haberle. Mucha atención con lo que establece. Atentos, por favor. ¿Qué nos dice Peter Haberle? Primero, la Constitución es una obra abierta. No se ha terminado. Sigue construyéndose. Sigue ampliando derechos. Sigue siendo sobreinterpretada. Es una obra inconcluida. Es como esa pirámide masónica que nunca se termina de construir. Siempre va a haber más derechos que deben ser interpretados de conformidad con la Constitución. Por eso la Constitución es una obra abierta. Va a seguir incorporando derechos. ¿Se comprende? Seguimos. La ciudadanía en esta sociedad abierta, al final de cuentas, se convierte en una intérprete constitucional. ¿Qué significa? Vean el papel tan importante que tiene la sociedad. No es cualquier papel, es una sociedad que debate, es una sociedad integradora, es una sociedad que lucha por sus derechos, es una sociedad que va a ser intérprete de sus derechos y por supuesto en esta medida va a ampliarlos. ¿Sí? Es muy importante el papel que tiene hoy la sociedad para el ejercicio de sus derechos. Muy bien. Seguimos con Peter Haberle. Muy bien. Ya casi. Deme unos minutitos, ya casi terminamos, Muy bien. Ahí va. Rápido. Decimos, la ciudadanía forma una sociedad abierta de intérpretes constitucionales. Los derechos fundamentales son la base, es el fundamento, es la nueva cultura jurídica del Estado constitucional. Compañeros, ¿cuál es la naturaleza de los estados? ¿Cuál es la naturaleza de un Estado democrático? ¿Cuál es? Compañeros, los estados que garanticen de forma prioritaria los derechos fundamentales, sin lugar a dudas, vamos a hablar de esos estados que pongan como primer parámetro la tutela de los derechos. Eso es lo que en primer lugar tiene que estar en la balanza. ¿Cómo garantizo los derechos fundamentales? Es el principio más importante. Continuamos y decimos, los derechos fundamentales, ¿sí?, van a constituir la base de los derechos humanos. Se nutren, se complementan,
para hacer efectivos los derechos humanos, los positivo en la norma. El Estado queda sometido a la Constitución. El Estado va a quedar completamente inmerso de la Constitución. Todo Estado constitucional contempla un Estado de derecho, necesariamente, pero no al revés. Un Estado de derecho no conlleva un ejercicio de Estado de derecho constitucional. ¿A qué tenemos que aspirar, mis queridos maestros? A convertirnos en un Estado de derecho constitucional. Ese es el ideal. Hacia allá tenemos que llegar. Muy bien. Bien. Ya casi, compañeros. Nos faltan unos cuantos puntos para terminar. Ya. Deme un segundito. Ahí va. Mis queridos maestros, Jürgen Habermas no es abogado. ¿Sale? Jürgen Habermas no es abogado. Es comunicólogo. Es sociólogo. Es politólogo y otras materias, pero no es abogado. Jürgen Habermas dice, el Estado democrático de derecho no ha culminado, ¿sale? Sigue construyéndose, sigue ampliándose, sigue estableciendo nuevas circunstancias. Hay nuevos derechos fundamentales hoy en día. Derecho al medio ambiente, calidad de vida, derecho a la información, a la identidad digital, a no ser vulnerado en mis derechos en redes sociales, derechos culturales, derechos de los animales, etcétera, etcétera. La sociedad va evolucionando y va incorporando nuevos derechos. ¿Sale? Dice Habermas, dentro de su teoría de la acción comunicativa, nos plantea, hay que reconstruir la sociedad. En este punto, mis queridos amigos, la sociedad es más participativa, tiene un papel activo dentro de este cambio. Por eso, en este poder democrático, la sociedad toma esta batuta para ejercer sus derechos. La sociedad es la que a través de los litigios, es la que a través de la manifestación, es a través del ejercicio político, en la cual dice, hey, yo soy el soberano, A ver, político, yo soy el que te controlo. Yo soy el que de alguna manera voy a verificar que tú cumplas con tu función. Tú estás para servirme, no al revés. Tú estás para ampliar y reconocer mis derechos. Compañeros, todos los derechos que que se han reconocido últimamente, ¿de dónde salen? ¿De la voluntad del legislador? ¿De dónde salen? ¿De que por ahí el Estado los quiso otorgar? No, compañeros, salen de las luchas sociales, salen de la manifestación, salen del ejercicio de los derechos. Muy bien. Ok, rápidamente, compañeros, rápidamente seguimos con Jürgen Habermas y nos dice lo siguiente. Hoy importante es atender los retos nuevos del Estado. Se está cambiando de una estructura mundial. Vamos a un exigimiento de políticas neoliberales. Hay cambios significativos como no se tenían hace muchísimos años. Por eso Habermas nos plantea, es muy importante dentro de estos procesos democráticos ponerle límites al Estado. Tu Estado tienes límites. Tu Estado tienes competencias. Tu Estado tienes atribuciones. No te metas con la esfera de derechos del gobernado. No te corresponde. Lo que tienes que hacer tú es velar por su tutela, por su protección, hacer efectivos sus derechos. Eso es lo que tienes que hacer como un Estado democrático. Eso te corresponde, Estado. Por ello decimos lo siguiente. El constitucionalismo contemporáneo
se está renovando, se está actualizando, está incorporando nuevos derechos. Esta sociedad es cambiante y por lo tanto la Constitución es abierta. Se amplía, se actualiza, contempla nuevas circunstancias. Compañeros, el Estado sigue construyéndose porque no ha terminado de evolucionar. Bien, Niklas Luhmann nos dice lo siguiente: la sociedad está básicamente basada en la comunicación. El hombre conforma un entorno. El entorno conlleva a la configuración de un sistema. El entorno irrita al sistema. Al final de cuentas, el ser humano no sería lo que es si no se incorpora dentro de este sistema. La sociedad está basada en códigos comunicables y no por seres humanos. También reitero, Niklas Luhmann no es abogado. Por eso, si algunos conceptos de Luhmann no se entiende, contemplen que no es abogado, que es comunicólogo, que es sociólogo y tiene una percepción distinta en relación al Estado de Derecho constitucional. Dice Niklas Luhmann, nos comenta, señala, dice: los derechos fundamentales de la libertad y dignidad son la base central del Estado. No te entrometas en ello. Respeta la autodeterminación de las personas. Respeta su libertad. No te tienes que entrometer. ¿Sale? Si tu Estado te entrometes en la libre autodeterminación de las personas, si tu Estado te entrometes a su facultad de decidir, estás vulnerando su dignidad. Y en este caso vamos a detener ese acto de autoridad y vamos a permitir que el gobernado goce de estos derechos de los cuales ha sido vulnerado. Porque no podemos permitir que la autoridad se entrometa vulnerando estos derechos. Entonces, Niklas Luhmann establece: lo más importante es la libertad, lo más importante es la autodeterminación, lo más importante es la concepción individual en el ejercicio de mis derechos. Y tu Estado solamente tienes que ser un espectador, estar ahí muy atento, pero para proteger, para garantizar, para hacer efectivos mis derechos. Bien. Y el último autor, ahora sí, un jurista italiano que escribió una obra que vamos a conocer con el nombre de Neoconstitucionalismo, Gustavo Zagrebelsky. El derecho es dúctil, flexible, maleable, se transforma, se modifica, se adapta, no es rígido, no es intransformable. Todo lo contrario, compañeros. Al final de cuentas, esto implica una cuestión fundamental. Quien se tiene que adaptar a la sociedad es el derecho, no al revés. Los cambios, la evolución, la contemplación de estos nuevos paradigmas tienen que ser incorporados. Por eso requerimos a este derecho dúctil. Zagrebelsky nos dice, bueno, en su obra, El derecho dúctil, dice: al final de cuentas, el derecho se conoce como un conjunto de normas externas, heterónomas y coactivas. Pero nosotros tenemos que convertirlo en flexible, adaptable y móvil. Un derecho transformador, un derecho que está en constante expansión, un derecho que está ampliando sus horizontes. Los derechos que anteriormente se contemplaban ya no son los mismos, se van adaptando. Si nosotros vemos, por ejemplo,
el concepto que se tenía en relación a la familia en la Constitución de 1917 hacían alusión a una familia tradicional, ¿sale? Así es como se contemplaba la tutela de esos derechos. Hoy en día, con el paso de los años, la familia no se circunscribe a este modelo tradicional. Hay tantos otros modelos que el artículo 4 de nuestra Constitución necesariamente, cuando habla de familia, no se limita a la familia tradicional. Su concepción, la acepción que debe de contemplar sobre la familia es muchísimo más amplia. Por eso el del derecho es flexible, es maleable, es modelable. Continuamos con este ejercicio y decimos, lo que va a primar dentro del derecho dúctil es la argumentación e interpretación, la valoración axiológica, la deontología, es decir, el derecho rígido es como lo que dirían los romanos. ¿Qué decían los romanos en relación a la ley? ¿Qué decían? La ley es dura, pero es ley. ¿Qué hay que hacer? Hay que cumplirla. No me interesa más, no me interesa hacer ningún ejercicio argumentativo. La voy a aplicar y se acabó. Hoy vámonos a otros preceptos porque ya no es así de rígida, es maleable, es flexible y entonces hay principios, hay valores que nosotros tenemos que tomar en consideración a través de la ponderación, a través de un ejercicio de interpretación conforme, a través de un ejercicio de principio pro persona. ¿Se comprende? Muy bien. Abogados, pues bueno, a grosso modo con esto hemos concluido con la parte en la cual hemos argumentado sobre el neoconstitucionalismo. La verdad es que ya hemos debatido de temas muy importantes sobre el derecho. Hablamos del jus positivismo y hablamos del jus naturalismo. Y hemos concluido el análisis con el estudio de este nuevo paradigma llamado neoconstitucionalismo. Muy bien. Estimados amigos, pues vamos haciendo este ejercicio de reflexión. Yo sé que muchos de los temas que hemos